hermanos, qué bendición estar aquí de nuevo. Reciban un saludo de mi familia y por supuesto de nuestra congregación también. Es una bendición siempre estar en este púlpito, precisamente porque nos encontramos frente a un ejército de servidores que seguramente en su corazón está el serle fiel al Señor. Y gracias a Dios, hermanos, estamos aquí solamente por la gracia de Dios, no más que eso. Y quiero meditar con ustedes algo de eso en esta mañana. Realmente les pediría que abrieran su Biblia en Lucas capítulo 17 y voy a tratar de ser muy práctico. Es una meditación práctica en cuanto al ministerio y le puse por nombre a este título, a este mensaje, a este sermón: Fe y fidelidad, bases o pilares de nuestro ministerio. Y leyendo este pasaje vamos a encontrar ahí algunas cosas interesantes, prácticas para nuestro ministerio, para nuestro llamado. Les voy a invitar a que leamos Lucas 17, vámonos desde el versículo 1 hasta el verso 10 para tomar el contexto. Dice la palabra de Dios así: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. A manera de introducción, ¿cuántas veces nosotros en algún momento no hemos dicho al Señor: aumentanos la fe? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha orado así? Aumentanos la fe, Señor, auméntame la fe. Hace días estuvimos en Monterrey visitando a un enfermo y fuimos porque es un familiar de una familia de nuestra congregación, y estábamos en Monterrey, compartimos el evangelio, oramos, y cuando regresamos veníamos por la frontera, cruzamos caminando porque últimamente en carro es muy tardado. Entonces veníamos caminando y venía mi esposa adelante, atrás de mí venía una mujer, y comenzamos a conversar. Casi ya al llegar a la frontera, a la garita, con los oficiales, con esta mujer comencé a platicar. Ella venía contando que estaba muy grave, muy enferma, y empezamos a hablar con ella y le dijimos que si nos permitía orar por ella, y así lo hicimos. Cuando íbamos ya a orar, ya estábamos al punto de entregar nuestros documentos, y le dije: cruzando ahí, del otro lado, yo la espero y ahí nos encontramos para orar. Dice: sí, cómo no. Entonces pasamos, entregué mi papel, mi pasaporte ahí, bueno, el pasaporte de tarjeta, y cruzamos los tres. Llegamos al punto, yo llevaba una backpack así chiquita,
una mochila, decimos en México. Cuando empezamos a orar por ella, oramos y nos despedimos. Nos fuimos al estacionamiento y ella se fue a encontrar su carro también. Cuando llegamos al estacionamiento, yo ya no llevaba mi cartera. Entonces íbamos a pagar el 5 o 6 dólares del estacionamiento. Y le digo a mi esposa, y paga tú. Y me dice, no, paga tú. No, paga tú. Le digo, es que no puede ser, nunca traes 5 dólares. Y empezamos a discutir un poquito. Y le digo, bueno, pásame mi cartera, ¿no? Entonces pásame mi mochila, porque yo ahí traía mi cartera. Y resulta que, no está la cartera, En fin, se comió la tierra mi cartera. Dije, wow, qué tremendo. En ese momento surgió en mí, auméntame la fe, Señor. Traía yo un buen dinero, no era mucho, eran como $1,000 más o menos. Y mis tarjetas. Les voy a decir por qué les digo esto. Porque el día anterior yo tenía que entregar un dinero. Y al día siguiente yo tenía que hacer un viaje a Cuba. Entonces había sacado bastante dinero, era buen dinero. Y yo decía, ay Señor, auméntame la fe, por favor. Sí, fue un momento frustrante, fue un momento un poco delicado, al punto de que, tú sabes, ¿no? Perder todas tus tarjetas. Y en el momento nadie encontró la cartera, nadie. Todo mundo, llegué con los oficiales preguntando, etcétera. Bueno, llegamos a la casa. Tuve que llamar a las tarjetas y cancelar tarjetas y hacer todo. El único documento que me había quedado era mi pasaporte del librito. Así que llegué el momento en que tuve que decir, Señor, gracias. Había predicado recientemente que hay que dar gracias por todo. Y ahora me tuve que comer ese mensaje, me tuve que comer esas palabras y decir gracias, Señor. Hasta que lo hice de corazón, dije, Señor, gracias. Tu palabra dice que debemos dar gracias por todo y en todo. Así que los discípulos, en el pasaje que acabamos de leer, también exclaman así, aumentanos la fe. Entonces la primera cosa prácticamente que tenemos que hacer con nuestra fe es ver la respuesta de Jesús. Quizás no fue la que esperaban, porque les muestra que lo que necesitan no es más fe. Lo que necesitan, en primer lugar, es enfocar y redirigir, ajustar su fe que ya tienen, en este caso. Ahora, aunque ya sabemos todos nosotros que el objeto de nuestra fe es el Señor Jesucristo, a menudo nos olvidamos o ponemos la fe en las personas o en las circunstancias. Yo en ese momento había puesto mi fe en el oficial, en las cámaras, en el momento para encontrar mi cartera, porque la verdad que sí me dolía, sí me urgía encontrar mi cartera, pero finalmente pues no la encontré. Y sin embargo, a veces se nos tiene que recordar que no necesitamos más fe, necesitamos redirigir, como que reenfocar la fe que ya tenemos en el objeto correcto, que en este caso es ¿quién? Es Jesucristo. En primer lugar. En segundo lugar, valorízala por su calidad y no por su cantidad. En pocas palabras, el Señor les dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Ahora, Jesús no está hablando en términos literales, ya que Él no hizo esta clase de milagros. Él no estaba jugando con la fe, ni mucho menos estaba hablando en términos literales. Él está hablando simbólicamente. Les está diciendo que para hacer cosas grandes, entre comillas, o milagros grandes, no necesitan más fe, sino, en primer lugar, encauzarla, dirigirla hacia Él, y dos, valorizarla o valorarla por su calidad y no por su cantidad. O sea, en otras palabras, no necesitan una fe más grande, sino una fe, aunque pequeña, pero constante y genuina y dinámica. En otras palabras, más vale una fe pequeña
que te capacita y te habilita para vivir una vida cristiana práctica normal, que una fe grande que es ocasional. ¿Ok? Entonces, esa fe pequeña es la que necesitamos nosotros valorizarla por su calidad. Esa fe pequeña vale más que nosotros podamos entender que esa fe nos mantiene y nos capacita y nos habilita para vivir toda la vida, en este caso una vida práctica, una vida piadosa, para en nosotros desarrollar ese tipo de caminar con el Señor todo el tiempo. Es mejor una fe pequeña constante que una fe grande pero ocasional o casual. Entonces, hoy mucha gente, muchos creyentes están más interesados en los milagros que en los procesos. Y Dios está más interesado en los procesos que en los milagros. Entonces, en tercer lugar, vemos que no solamente enfocarla en Jesucristo, no solamente valorizarla por su calidad, pero en tercer lugar, ejercítala cada día, no ocasionalmente. Una de las grandes cosas que uno aprende en este lugar, cuando uno, bueno, en el caso de nosotros, cuando pasamos, yo recuerdo que quizás yo cuando llegué aquí, llegué un poco indisciplinado. Yo llegué y tenía muchos conflictos con algunas cosas. Aquí te enseñan a estudiar la Biblia diario, a orar diario, a tener disciplina, porque si no tienes algo de disciplina, algo de orden, pues imagínate, al final de cuentas se te vienen todos los proyectos, las tareas y todos los exámenes. Entonces tienes que ser organizado, levantarte muy temprano, irte a dormir muy tarde. Entonces es impresionante cómo me educaron a mí en ese sentido. Ahora, la fe es el músculo espiritual que se fortalece con la meditación diaria de la palabra, ¿no es cierto? O sea, aplicarla es importante, meditarla es muy importante, porque una fe sin obras también está muerta. Entonces, como ya te dije, se requiere más fe para vivir una vida cristiana práctica normal que para ver o esperar grandes milagros. En otras palabras, se necesita más fe para ser disciplinado, para ser rígido, que para esperar un cambio drástico o un milagro. Dios está mucho más interesado en procesos de santidad largos que en milagros, en creyentes que quieren el milagro rápido. Y hoy, una de las grandes problemáticas que estamos viendo es que hay mucho de esto. Gente en las iglesias que quiere los milagros, quieren luego el milagro de sanidad, el milagro de cualquier resolución de conflicto, cualquier resolución de problemas, pero Dios nos dice, sé disciplinado. La fe es ese músculo espiritual que se fortalece con el ejercicio diario de la meditación y de la aplicación de la palabra. Los japoneses lo dicen de esta manera: tarde o temprano la disciplina vencerá a la inteligencia. Y esa frase es muy importante porque es cierto, es verdad. Puedes tú ser muy inteligente, pero si no eres disciplinado, al final no sirve mucho. Puedes no ser muy inteligente, pero si eres disciplinado, vas a conquistar y vas a terminar de una mejor manera. Entonces, la vida práctica en el ministerio, en el llamamiento, se requiere una fe, aunque pequeña, pero constante. Y en cuarto lugar, no solamente enfocarla en Cristo, no solamente valorarla por lo que es, por su calidad, no solamente ejercitarla, pero también compártela en gratitud, esa fe genuina. Por ejemplo, el apóstol Pedro, dice a los ancianos que están entre vosotros, dice: yo anciano también, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces, compártela en gratitud. Habla de tu fe con gratitud y no por ganancia deshonesta. Pablo a Timoteo le dice en los requisitos de un pastor, le dice que el pastor no debe de ser codicioso de ganancias ¿qué? Deshonestas. A Tito le dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero,
Y luego dice, no codicioso de ganancias, ¿qué? Deshonestas, los cuales, en este caso, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no, ¿qué? Conviene. Entonces, 4 cosas de nuestra fe, yo lo veo así: fe y fidelidad son como 2 rieles donde viaja nuestro ministerio, nuestro llamamiento. Por un lado tienes que tener fe, enfócala en Jesucristo, valorízala por lo que es, aunque sea pequeña pero constante. Ejercítala constantemente. ¿Cómo? Meditando en su palabra. Para eso estamos aquí, para eso hemos venido, para eso Dios te dio el privilegio de estar en esta institución. Diariamente estamos meditando y leyendo y leyendo y leyendo. Aquí son camiones y camiones de información que tienes que leer. Y al final, ejercítala, más bien compártela. Compártela no por ganancia. Habla de tu fe no por ganancia deshonesta, sino habla de ella por gratitud, porque realmente nosotros necesitamos eso, no ser unos personas o ministros que hablemos por ganancia deshonesta, lo cual hoy está a todas luces en todo lugar. Ahora, pasando de esto, ahora Jesús pasa de la fe a la fidelidad. Nota el pasaje, capítulo 17, versículo, en este caso, 7. Capítulo 17, verso 7, dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa, y no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? En otras palabras, el Señor Jesucristo habla aquí en estos pasajes el deber que el siervo tiene de servir sin esperar nada a cambio, y lo hace porque comprende las implicaciones de lo que su amo hizo por él. El cumplir, en este caso nuestro ministerio, escuchen esto, no nos da el derecho de esperar ser elogiados o reconocidos por Dios. Todos los siervos de Dios, en este caso, somos llamados no solamente siervos, pero inclusive somos llamados siervos inútiles. O sea, debido a que no hay nada, no hay ningún mérito en nosotros que podamos impresionar al Señor para poder decir que Él nos diga, oye, qué bien estás haciéndolo. ¿Sí? No hay nada que nosotros podamos hacer. Y si acaso hiciste algo bien o piensas que estás haciendo algo bien, de veras sigues siendo un siervo inútil. Por eso, 4 pasos para preservar no solamente tu fe, pero ahora tu fidelidad. Número 1, identifícate siempre como un siervo. Yo estaba cantando esta mañana aquí, estábamos cantando, y la verdad es que yo decía, Señor, me siento el más inútil, el siervo más inútil de aquí. Y algo me decía, pues sí, así es, ese eres tú, o sea, tranquilo, no pasa nada. ¿Sí? Y tú que te reíste estás igual, o sea, no hay problema, o sea, ¿me entiendes? ¿De qué nos vamos a gloriar? ¿De qué? Me decía el hermano Bob, que ya le decía yo más bien que ya tengo más o menos 25 años y que gracias a Dios ¿y qué? El hermano tiene 45 aquí y luego el hermano Johnson tiene más de 50 o 60 más y son siervos inútiles, perdón hermanos, pero es que así es, ¿no? No es falta de respeto. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Estamos de acuerdo, hermanos. ¿Por qué? Ahí te va. Número 1, siempre querido, siempre hermano querido, hermana querida, identifícate como un siervo. ¿Quién de vosotros, dice? Aquí Jesús hace referencia a la servidumbre de aquellos tiempos y hace una analogía de la servidumbre de aquellos tiempos terrenal. En términos terrenales está diciendo, por un lado, que ningún amo trataba amablemente o delicadamente a sus siervos. Por otro lado, no había esclavo que se ganara el derecho de sentarse en la mesa de su amo a pesar de cumplir eficazmente sus labores todo el día durante el campo.
Ningún siervo llegaba a la casa del amo después de arar, después de apacentar el ganado, y podía descansar o sentarse y comer. El patrón le ordenaba: ya llegaste, qué bueno. Entonces ahora prepárame la cena, vístete de mesero y sírveme. Y después que yo haga todo, puedes comer tú. Punto. El siervo jamás recibía palabra de gratitud, jamás recibía un reconocimiento del amo. Tenía solo la obligación de hacer lo que se le ordenaba, sin aspirar a ningún elogio ni reconocimiento. Y pasa de ese ejemplo terrenal al ejemplo espiritual. Ahora dice el Señor: así también vosotros, ahí está la comparación, así también ustedes, siervos, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, al final de cuentas, si es que lo hiciste tal cual como se te ordenó, di: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, ¿qué? Entonces, identifícate siempre como un siervo. Ahora, no estoy diciendo que no hay que tener un doctorado, una maestría, etcétera, etcétera, etcétera. Es bueno todo eso, gracias a Dios. Y si lo has logrado y si lo estás logrando, bendito sea Dios. Pero recuerda, hermano, nuestro mejor título es: somos siervos, porque Jesucristo no vino a ser servido, Él vino a servir. ¿Amén o no amén? Así que, en segundo lugar, no solamente te consideres o identifícate como siervo, pero como un siervo inútil. La palabra griega doulos, esclavo, criado, servidor, y luego se usa la palabra akreios. La palabra inútil significa inservible, sin mérito, bueno para nada. Así que si te dicen eres un bueno para nada, gloria a Dios, tienen razón. Sí, porque a veces uno piensa que uno, ya soy el director de campo hispano de UIM. Eres un siervo inútil, punto, ya. Un siervo inútil es uno que solo hace lo que se le ha mandado hacer. Fíjate, interesante. Un siervo inútil es lo que se le ha dicho que haga. O sea, si tú estás haciendo lo que se te dijo que hagas, eres un siervo inútil. Wow. William Barclay dice: nunca nos podemos pasar en su servicio. Aun cuando hemos hecho todo lo mejor posible, no hemos hecho nada más que lo que estábamos obligados a hacer. Entonces, un siervo inútil es aquel que solo hace lo que se le dijo que hiciera. Somos siervos inútiles también en el sentido de que es inútil pretender impresionar a Dios con lo que hacemos por Él. Debido a nuestra humanidad imperfecta, siempre habrá cosas que mejorar. Cuando cumplimos con una tarea bien hecha, entre comillas, ya hay otras que nos están esperando para hacerlas mucho mejor. Si algo hiciste bien, qué bueno, pero no impresionas a Dios, ni le vas a sacar un wow, qué tremendo está este predicador, este pastor, este misionero. Somos siervos inútiles en el sentido también de que es inútil buscar o ansiar algún mérito o recompensa por nuestro trabajo para Dios. Si algo hemos logrado o conseguido, es porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y se dijo aquí hace rato: todo comienza con Dios, todo continúa con Dios y todo termina con Dios. Se trata de Dios y no de estos siervos inútiles, para que en todo Él reciba ¿qué? Así es, Pablo lo dijo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Punto. Así que, hermanos, gracias. Aquí frente a ustedes está un siervo inútil. ¿No dicen amén? Y tú también, ¿no crees que no? Entonces, identifícate siempre como siervo. Y no solamente como siervo, pero como siervo inútil. Y luego sirve siempre con humildad, hermano. Nada hagas por contienda o por vanagloria. De nuevo, antes bien, ¿con qué? Con humildad, hermano, estando y estimando cada uno a los demás como superiores a ti mismo.
no mirando por lo tuyo propio, sino por lo demás, por lo de los demás, para que en este caso, sino cada cual también por lo de los otros, dice el apóstol Pablo, ¿no? Así que cuando llegamos a cumplir con nuestra tarea o con un ministerio de forma completa, esto no debe ser para vanagloriarnos. De nuevo, ¿has iniciado una iglesia? ¿Estás haciendo un ministerio importante? Sé humilde y di, siervo inútil soy. ¿Has tomado un ministerio y lo has hecho crecer? ¿Estás funcionando bien en tu ministerio o en tus estudios? Sé humilde y di, soy un siervo inútil. ¿Has hecho algo que nadie quería hacer? Sé humilde y di, siervo inútil soy, porque solo estoy haciendo lo que debería de haber hecho. Y termino. Toma el servicio como el más grande privilegio. Siempre decimos que servir a Dios es el más grande privilegio y así lo debemos ver. No como una carga, veámoslo como un privilegio. Sabemos que habrá recompensas porque gracias a Dios, Dios no es como los amos terrenales. Dios no es como aquellos que no te daban ni un gracias siquiera. No, no, no. Al final, Dios va a dar recompensas. Todo es por gracia. Vale la pena remarcar la gran verdad de que si llegamos a recibir alguna recompensa por nuestro Padre Celestial, será por puro afecto de su voluntad, por su pura gracia, por su amor infinito, y no porque lo merezcamos. Es más, el rato que tú recibas una o dos o tres coronas o las que recibas, las vas a recibir para ponerlas otra vez a los pies del Señor. Punto. Dios se ha reservado el derecho de recompensar a sus siervos por su pura gracia, hermano. ¿Recuerdas la parábola de los talentos, no? A uno le dio 5 y probablemente aquí pues nos hable de eso. Hay gente que tiene una capacidad impresionante. Dios ha levantado siervos que realmente impresionan, siervos que tienen 5 talentos y esos Dios los bendice porque trabajan sus talentos. A otros les dio 2. Bueno, también en esa capacidad hay una recompensa. Ojalá que todos aquí podamos al final de nuestra vida decir, o más bien escuchar esas palabras de Jesús cuando diga, bien, buen siervo y brillante, ¿no? El énfasis ahí es en la fidelidad. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, fe, enfócala, valórala por lo que es, aunque sea pequeñita pero constante. Practícala, ejercítala y compártela. Fidelidad. Siempre identifícate como un siervo y como un siervo inútil. Y luego también, para ser fiel, la tercera cosa, sirve con humildad, hermano. Lo que estés haciendo, hazlo con humildad y toma el servicio, el ministerio, como el más alto honor, el más alto privilegio que podamos tener bajo el cielo. No hay cosa más hermosa que eso. ¿Qué horas son? Preparé un bosquejo como para 1 hora, pero no. Hermanos, gracias por su tiempo. Vamos a orar. Inclina tu rostro un ratito. Amado Padre, gracias por esta hermosa mañana, porque tu palabra nos vuelve a recordar que todo comienza contigo, continúa contigo y termina contigo. Bien decía nuestro hermano Nelson hace un momento, como dice tu palabra, más bien, así también nosotros, teniendo alrededor nuestro una grande nube de testigos, que ya vivieron y que ya sufrieron y que ya sirvieron, esos testigos son los que ahora nos están apoyando, nos están diciendo, ánimo. Teniendo esa gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. De nuevo, puestos los ojos en Jesús, enfócate en Jesús.
Él es el autor y consumador de nuestra fe. A Él sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre. En Jesucristo oramos. Amén. Amén.